¿no? De esto que fue en el día de ayer, esta movilización masiva que se registró en todo el territorio nacional, en las principales ciudades y también en las aquellas más pequeñas, donde nunca la gente sale a protestar y sin embargo en el día de ayer se concentraron en las distintas plazas para reclamar por los derechos. Y algo que vamos a poner nuevamente en el tapete, ¿no? Esto que se origina prácticamente a través de las mismas personas, donde insisto esto, le han arrebatado al peronismo no solamente la calle, sino también que al kirchnerismo se le ha arrebatado las fechas patrias. Esto que estábamos acostumbrados a vivir de otra manera, ahora se vive en las calles con banderas argentinas, sin que existan por allí banderas partidarias, pero que todos se suman, todos se suman. Y vamos a hablar con Gregorio Hernández Maqueda. Él es el presidente de la coalición cívica ARI de Córdoba y le damos la bienvenida aquí a Radio Única Punilla. Buen día, Gregorio, ¿cómo estás? Gracias por atendernos. Buen día, Luis, un gusto estar con ustedes. Gregorio, bueno, allí te sigo en Twitter y veía el movimiento que estabas teniendo ayer, todo lo que estabas publicando allí, y me pareció importante, ¿no?, poder hablar con alguien que haya estado en ese lugar, pero que tenga la referencia no solamente desde la ciudadanía, sino también como dirigente político. ¿Cómo viviste el movimiento que se registró ayer en Córdoba? Sí, lo primero es que este es un movimiento que surge en el año 2012, cuando Cristina Kirchner venía de sacar el 54% de los votos y había empezado a buscar la impunidad de Amado Boudou, que era su vicepresidente. Había destituido forzado a renunciar en realidad a Esteban Rigui, que era el procurador general de entonces, y venía la llamada democratización de la justicia, y ahí es cuando el pueblo empezó de manera espontánea y a través de las redes sociales a organizarse y a defender los valores de la República, que es la separación de poderes, la independencia del Poder Judicial, la libertad de expresión y de prensa, la igualdad ante la ley, la ética en la función pública. El pueblo, espontáneamente, la ciudadanía empezó a hacerse de estas banderas, y creo que ese movimiento atravesó todos estos años, la llegada de Cambiemos al poder, y que hoy, con el regreso del kirchnerismo, está más fuerte que nunca, porque vemos que lejos de haber cambiado, la actual vicepresidenta y quienes responden a ella tienen un proyecto totalitario de hacerse con todo el poder, tanto político como económico, y vemos que han vuelto con un proyecto de reforma judicial que le diría que es todavía peor al que habían presentado en ese entonces, en el año 2013. Con lo cual yo creo que la ciudadanía esto lo tiene claro y sabe que el único límite que el kirchnerismo reconoce y acepta es el del pueblo en las calles. Claro, esto se ha transformado en una forma, ¿no?, de reclamo permanente y donde de alguna manera se le va justamente marcando la cancha, ¿no?, al kirchnerismo en estos casos, porque hacíamos recién una editorial donde decíamos, de alguna manera el peronismo ha perdido las calles en este momento y se lo ha ganado la gente sin violencia, con reclamos justos, genuinos y expresándose como corresponde, ¿no?, ante esta situación. Ese es el diferencial nuestro. Nosotros, la legitimidad de nuestras banderas y la legitimidad de nuestra causa está dada por nuestros métodos, por los medios que empleamos para defender nuestras banderas y para luchar por nuestras ideas, que son medios absolutamente pacíficos, salvo, como les digo, alguna persona, algún individuo que puede tener una bronca muy fuerte y muchas veces justificada porque esta cuarentena totalmente eterna y razonable se ha llevado puesta la vida y el trabajo de años de muchas familias, pero son protestas en un 99% en paz, de personas que queremos ser libres, que queremos vivir en una república democrática y que queremos recuperar nuestras libertades. Entonces yo creo que esa forma de proceder nuestra contrasta absolutamente, por ejemplo, con la forma en que ellos combatieron
la reforma provisional durante el gobierno de Mauricio Macri, cuando asaltaron el Congreso Nacional con piedras, con bombas, liquidaron a policías, y esto era el peronismo, los movimientos sociales y la izquierda dura. Todo el mundo recuerda al señor del mortero, que hoy en día creo que está prófugo todavía o le han dictado prisión preventiva. Esa es la forma en la que ellos procedieron cuando luchaban por sus ideas, con violencia. Nosotros rechazamos la violencia y creo que eso hace que la marcha de ayer haya sido mucho más efectiva. Así es. Gregorio, estaba pensando en esto, ¿no? Esta forma de hacer la protesta, esta forma de que la gente gana la calle sin tener, digamos, una cuestión monetaria de por medio, como estamos acostumbrados a ver, la gente que se moviliza con micros, que lo llevan, lo trasladan, el rol de los punteros políticos. Acá hablamos de ciudadanos que salen por su propio interés a hermanarse con un reclamo, y no importa, tal vez, incluso por allí veíamos comentarios de gente que ha votado este gobierno y sin embargo salió a reclamar y a protestar, ¿no? Sí, y como le digo, nosotros desde el partido no hicimos una convocatoria oficial, ni la coalición cívica, ni Juntos por el Cambio hizo una convocatoria oficial a las redes. Sí, muchos hemos participado en calidad de ciudadanos, como lo hemos hecho siempre, pero esta no fue una convocatoria partidaria, no fue una convocatoria sindical, ni fue una convocatoria sectorial de un grupo que tenga un interés particular. Y además, como vos bien decís, no solo pacífica, sino también espontánea y voluntaria, porque acá a nadie se le pagó, al contrario, todos decidieron invertir su feriado, su día de descanso, sus recursos, su nafta, su esfuerzo físico, los que fueron a pie, lo que sea que tenían para demostrarle al gobierno que este es un pueblo que está presente, que quiere ponerle un límite, porque ve que ellos tienen intereses que no son los intereses del pueblo. Acá la única agenda del gobierno es la agenda privada de defensa jurídica por las causas de corrupción de la vicepresidenta, y han puesto al Estado Nacional al servicio de ese interés. Entonces, esta es la mayor corrupción que uno podría ver. Vemos cómo el presidente de la Nación nombra al abogado particular de la vicepresidenta en la comisión para reformar el Poder Judicial de la Nación. Vemos cómo avanzan en este proyecto en el Senado, quieren darle dictamen esta semana o la otra, y la gente tiene que saber que ese proyecto es unos superpoderes judiciales para el presidente de la Nación. El presidente de la Nación, que responde a Cristina Kirchner, si sale esa ley, va a poder reubicar todas las causas que están abiertas, a diferencia de los que nos quieren hacer creer. Entonces van a poner a todas las causas de corrupción a manos de jueces amigos. Claro. Y esto es lo que nosotros tenemos que impedir. Sí, porque en realidad el eje del reclamo pasa por esto, ¿no? Por la justicia en todo sentido, que es lo que nos está faltando hoy en la Argentina, y que encima de esto se quiere acondicionar para favorecer a ciertos personajes de la política. Y no solo que esta avanzada de venganza y de búsqueda desesperada de impunidad se lleva puesta a las instituciones, sino que se lleva puesta vida, se lleva puesta muchas vidas, porque si bien no hay una culpabilidad, pero alguien puede creer que no hubo responsabilidad en la muerte del juez federal Claudio Bonadío, en la muerte del director de Vicentín, de Sergio Nardelli, en estas muertes, en el abuso de poder del gobierno. Claro, bueno. Sí, y esto que la gente asume, por esto mismo también hace todo este tipo de movilizaciones, porque la gente se da cuenta y analiza todas estas cuestiones, ¿no? Los daños colaterales que provocan toda esta situación que va generando el mismo gobierno. Pero además nos vemos agredidos, la clase media de las provincias, y sobre todo en una provincia como Córdoba, sentimos una agresión permanente por parte de este gobierno. Vemos un jefe de gabinete, Santiago Cafiero, que tomándonos por tontos, agarra y con ironía de bajo nivel dice que le pide perdón a los médicos por no haber podido frenarnos. La verdad, yo creo que esto no es otra cosa que generar más bronca. La gente, mucha todavía está encerrada en sus casas,
está perdiendo la posibilidad de trabajar, de generar su ingreso, la gente que obviamente no vive del Estado, y esa gente necesita trabajar, y es un derecho humano. Entonces el gobierno de los derechos humanos es el que más derechos le ha quitado a la gente. ¿Cómo se puede permitir esto? Yo creo que lamentablemente es posible que el gobierno no frene con su reforma judicial, porque fue el único motivo por el cual se volvieron a juntar Alberto y Cristina. No tenga ninguna duda. Gregorio, esto también es un mensaje para la oposición, que de alguna manera hubo voces que de alguna manera acompañaban esta movilización, otras que no, como el caso del jefe de gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. ¿Este también es un mensaje hacia la dirigencia política de la oposición? Sí, por supuesto. Mira, hay una frase del Papa que a mí siempre me gustó mucho, que es, le decía a sus obispos que no pueden ser obispos de aeropuertos y que tienen que ser pastores con olor a oveja. A mí me parece que un líder que no está junto a quienes defiende no es un líder. Acá hay que estar junto con la gente que sufre. Por supuesto que el jefe de gobierno tiene otra responsabilidad, él no tiene el rol de ser líder de la oposición. El jefe de gobierno tiene una estructura gigantesca que administrar a su cargo, tiene un sistema de salud que fácilmente se le puede desbordar, porque él va a estar obligado a recibir a la gente que vive en la provincia de Buenos Aires, que es prácticamente la mitad del país. Con lo cual yo entiendo la situación del jefe de gobierno, pero y nosotros lo tenemos que defender, me refiero a nosotros los dirigentes de Juntos por el Cambio, a nuestro jefe de gobierno, Horacio Rodríguez Larreta, pero yo creo que un dirigente tiene que estar junto al pueblo. Bien, y para ir cerrando, Gregorio, ¿qué rol juegan las redes sociales hoy en todo este tipo de convocatorias? Perdón, Luis, no escuché muy bajo la... No, decía, ¿qué rol juegan hoy las redes sociales como Twitter en este tipo de convocatorias? Bueno, son fundamentales. Estas movilizaciones masivas de cientos de miles, no podemos saber el número real, pero esto teniendo en cuenta el miedo legítimo que mucha gente tiene a contagiarse, que hubiera querido salir, pero por distintos motivos no salieron. Todas se organizaron a través de las redes sociales. Por eso es que, bueno, tenemos que defender la libertad, y es preocupante que la vicepresidenta haya iniciado un proceso contra Google. Esto es peligroso, porque vemos como todos los totalitarios, en definitiva, primero van por los medios de comunicación, si no logran dominar los medios de comunicación, van por las redes sociales. Pero bueno, es una carrera contra la historia, es una carrera contra la naturaleza que no la van a poder ganar. Bien, Gregorio, no puedo dejar de preguntar algo que está relacionado con Córdoba, porque ayer también, previo a esta gran marcha que se realizó en todo el país, hubo una protesta de médicos aquí en la provincia, donde se autoconvocaron y se trasladaron incluso hasta allí, hasta el Ministerio de Salud provincial, haciendo reclamos justamente a esta referencia de la falta digamos, de condiciones laborales, la falta de pagos de algunos de cuestiones de salariales. Desde el ARI, ¿cómo ven esta situación y esta relación del sistema de salud con el gobierno provincial? Nosotros somos opositores y críticos al gobierno provincial, que es un gobierno que está ininterrumpidamente en el poder desde el año 1999, es decir, desde el siglo pasado, que el señor Juan Schiaretti está gobernando Córdoba junto a su ex socio, a José Manuel de la Sota. Y lo que vemos es que ellos optaron por la senda de aumentar de manera exorbitante la cantidad de empleos públicos, de nombrar toda la gente que pudieran, algunos con contratos con sueldos altos, otros con contratos con sueldos bajos, y de endeudar a Córdoba para hacer algunas obras faraónicas para ganar las elecciones, pero que está muy mal administrada Córdoba, y que evidentemente que el reclamo de los médicos, como todos los trabajadores del sector de la salud o de la educación,
tiene que ver con una certeza de que están brindando un servicio esencial y que el gobierno provincial no les devuelve lo que les corresponde, y que encima prioriza otros gastos que son difícilmente explicables. Es decir, hay un problema de prioridades y un problema de administración, a diferencia de lo que mucha gente cree, que el gobierno de Schiaretti es un gobierno que administra bien. No administra bien. Perfecto. Muchísimas gracias, Gregorio, por esta comunicación aquí con Radio Única Punilla. Estamos aquí por la 104.9, 104.3 para todo el departamento y Cruz del Eje, el sur de la provincia de La Rioja. Gracias por atendernos, un fuerte abrazo. No, al contrario, un fuerte abrazo, Luis, un gusto estar con ustedes y que tengan buen día todos tus oyentes. Muchísimas gracias.